Señor Jesucristo, te damos gracias por este nuevo amanecer, Señor, por la vida que nos das y la salud que disfrutamos hoy, Señor. Te damos gracias también por permitirnos continuar leyendo tu palabra, Señor. Esperamos que nos ayudes a comprender lo que leemos. Damos el entendimiento, la sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo número 23, en la versión, la Biblia de los. Descubre el Señor la hipocresía de los fariseos y doctores de la ley y háceles gravísimos cargos de estrechadores de conciencia de los otros y libertados de las suyas, de ambiciosos, de soberbios, de estorbadores de la gloria de Dios y de la salud de los hombres, de avaros y vientres a título de santidad, de corrompedores de sus discípulos, de ignorantes de la religión, de que profesan ser maestros, de supersticiosos y de juicio pervertido, de estudiosos de la exterior compostura, teniendo los ánimos llenos de toda inmundicia, de matadores de los profetas, partícipes de los homicidios de los píos que cometieron sus antepasados y perpetradores de los nuevos en los píos de sus tiempos, por lo cual a ellos intima eternas miserias y a la ciudad y nación por haberlos seguido, etc. Entonces Jesús habló a las campañas y a sus discípulos diciendo: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con un dedo las quieren mover. Antes todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, porque ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y ser llamado de los hombres Rabí, Rabí. Mas vosotros no queráis ser llamados rabíes, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y vuestro Padre, no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Ni os llaméis doctores, porque uno es vuestro doctor, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enalteciere será humillado, y el que se humillare será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que entran dejáis entrar. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque coméis las casas de las viudas, aún con color de luenga oración, y por eso llevaréis más grave juicio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis la mar y la seca por hacer un convertido,
Y cuando fuere hecho, hacéislo hijo del quemadero, doblado más que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegas, que decís, cualquiera que jurare por el templo es nada, mas cualquiera que jurare por el oro del templo, deudores, locos y ciegos. ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Ítem cualquiera que jurare por el altar es nada, mas cualquiera que jurare por el presente que está sobre él, deudores, locos y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor, el presente o el altar que santifica el presente? Pues el que jurare por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jurare por el templo, jura por él y por todo el que habita en él. Y el que jurare por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado sobre él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejasteis lo que es más grave de la ley, es a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. Guías ciegas, que coláis el mosquito, mas tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo que está de fuera del vaso o del plato, mas de dentro está todo lleno de robo y de inmundicia. Fariseo ciego, limpia primero lo que está dentro del vaso y del plato, para que también lo que está afuera se haga limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera a la verdad se muestran hermosos a los hombres, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Así también vosotros de fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, mas de dentro llenos estáis de falsedad e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Así que testimonio dais a vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también henchid la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo evitaréis el juicio del quemadero? Por tanto, he aquí yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos unos mataréis y crucificaréis, y otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías el hijo de Berequías, al cual matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque yo os digo que de ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Predice el Señor a sus discípulos la destrucción del templo, preguntándole a ellos el cuándo y de su venida. Primeramente, Él les da un aviso general de lo que acontecería en el mundo durante la promulgación de su evangelio acerca de ella hasta la fin del siglo. Luego les da las señales que obtendrán
Luego les da las señales que observarán de la destrucción de Jerusalén y les avisa de lo que ha de hacer, por el cual aviso es. Luego les da las señales que observarán de la destrucción de Jerusalén y les avisa de lo que han de hacer, por el cual aviso es de creer que se conservó la iglesia después. Vuelve a proseguir el propósito de lo que acontecerá en la propagación de la iglesia hasta el fin, avisando de lo que los píos harán para no ser engañados de los falsos cristos. Predice las señas de su segundo advenimiento, de la consumación del siglo, del reconocimiento de la iglesia y de su total y final restauración. Del tiempo amonesta de lo que cada uno hará entre tanto, a saber, ser diligente y fiel en su vocación y no endurecerse sobre sus compañeros en el ministerio del Señor. Y salido Jesús del templo, íbase y llegáronse sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él díjoles: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de las olivas, llegáronse a él sus discípulos aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y de la fin del siglo. Y respondiendo díjoles: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y serán pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas principio de dolores. Entonces, os entregarán para ser afligidos y mataros han, y seréis aborrecidos de todas naciones por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y entregarse unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en toda la tierra habitable, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando vieres la abominación de asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee, entienda. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y el que sobre la techumbre
no descienda a tomar algo de su casa. Y el que en el campo no vuelva otra vez a tomar sus ropas. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de fiesta, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien nos dijere, he aquí está el Cristo, o allí, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. He aquí os lo he dicho antes. Ansí, si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en cámaras, no creáis. Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán también las águilas. Y luego después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todos las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará sus ángeles con trompeta y gran voz, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta edad, que todas estas cosas no acontezcan. El cielo y la tierra perecerán, mas mis palabras no perecerán. Mas el día u hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como eran en los días del diluvio, comiendo y bebiendo, tomando mujeres, los maridos y dándolas los padres hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres moliendo a un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir no es vuestro Señor. Eso empero saber, que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su familia para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor viniere lo hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Y si aquel siervo malo dijera en su corazón, sí, Señor, si mi Señor tarda en venir, y comenzare a herir a sus compañeros, y aun a comer y beber con los borrachos,
Vendrá el Señor de aquel siervo el día que él no espera y a la hora que él no sabe, y apartarlo ha y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el batimiento de dientes. Continuando el propósito de la fin del presente capítulo con una elegante parábola, describe la negligencia que puede haber en los profesores de la piedad y singularmente en los ministros, la cual con ninguna emprestada diligencia podrán restaurar, y la diligencia que tendrán, a la cual exhorta de nuevo, y tanto más cuando el día de su venida es ignorada de todos. Con otro la exhorta a la misma diligencia en emplear sus dones. Describe su venida al juicio y el apartamiento que entonces se hará de los buenos y de los malos, el lugar que se dará a los unos y a los otros, la sentencia y las causas de ella. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 locas. Las que eran locas tomando sus lámparas no tomaron aceite consigo, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmiéronse. Y a la medianoche fue hecho pregón: he aquí el esposo viene, salidle a recibir. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las locas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotros y a vosotros, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Idas a ellas a comprar vino del esposo. Y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y cerróse la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en la cual el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, partiéndose de lejos, llamó a sus siervos y entrególes sus bienes. Y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, y cada uno conforme a su facultad, y partióse luego lejos. Y partido él, el que había recibido 5 talentos, granjeó con ellos e hizo otros 5 talentos. Y semejantemente también el que había recibido 2, ganó también el otro 2. Mas el que había recibido 1 fue y enterrólo en tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trujo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado con ellos. Y su señor le dijo: bien está, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Su señor le dijo: está bien, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que coges donde no derramaste. Por tanto, hube
miedo, y fui y escondí tu talento en tierra. He aquí lo que es tuyo. Y respondiendo su señor, díjole: mal siervo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que cojo donde no derramé. Por tanto, te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo recibiría lo que es mío con usura. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque a cualquiera que tuviere le será dado, y al que no tuviere aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el abatimiento de dientes. Y cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán juntados delante de él todas las gentes, y apartarlos a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: venid, benditos de mi Padre, poseed el reino aparejado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y dísteme de comer, tuve sed y dísteme de beber, fui huésped y recogísteme, desnudo y cubrísteme, enfermo y visitásteme, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando tuvimos huéspedes y te recogimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey, decirles: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces dirán también a los que están a la izquierda: perdón, idos de mí, malditos, al fuego eterno, que está aparejado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui huésped y no me recogiste, desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o huésped, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces responderles diciendo: de cierto digo que en cuanto a que lo hiciste a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hiciste. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. La postrera consulta de los sacerdotes y escribas contra el Señor. Es ungido y defiende a la mujer que lo ungió. Es vendido de Judas, instituye la Santa Cena. Predice a los discípulos su flaqueza de fe cuando lo hubiesen preso. Viene al huerto donde ora por 3 veces al Padre y exhorta a sus discípulos a que velen y oren. Es entregado de Judas y preso y traído a la casa del pontífice Caifás, donde es preguntado y se toma su acusación, y es injuriado y negado 3 veces de Pedro. Y aconteció que, como hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se hace la Pascua, y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se juntaron al patio del pontífice, el cual se llamaba Caifás, y tuvieron consejo para prender por engaño a Jesús y matarlo. Y decían: no en día de fiesta, porque no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro de ungüento de gran precio, y derramólo sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Lo cual, viendo sus discípulos, enojáronse, diciendo: ¿por qué se pierde esto? Porque este ungüento se podía vender por gran precio y darse a los pobres. Y entendiéndolo Jesús dijo:
¿Por qué dais pena a esta mujer que me ha hecho buena obra? Porque siempre tendréis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Porque echando este ungüento sobre mi cuerpo para sepultarme lo ha hecho. De cierto os digo que donde quiera que este evangelio fuere predicado en todo el mundo, también será dicho para memoria de ella lo que ésta ha hecho. Entonces uno de los 12, que se llama Judas Iscariote, fue a los príncipes de los sacerdotes y díjole: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le señalaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Judá a Jesús, diciendo: ¿dónde quieres que aderecemos para comer el cordero de la Pascua? Y dijo: id a la ciudad a uno y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y aderezaron la Pascua. Y como fue la tarde del día, sentóse Jesús a la mesa con los 12, y comiendo con ellos dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Y ellos, entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dice: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, como está escrito de él, mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al tal hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, que lo entregaba, dijo: ¿soy yo por ventura, maestro? Dícele: tú lo has dicho. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan, y habiendo hecho gracias, partiólo, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias, dióles, diciendo: bebed de él todos, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y dígaos que desde ahora no beberé más de este fruto de vida hasta aquel día cuando lo tengo que beber beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron dicho el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas de la manada serán derramadas. Mas desde haya resucitado, esperaron en Galilea. Y respondiendo Pedro, díjole: aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Jesús le dice: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dícele Pedro: aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos al aldea que se llama Germaní, y dice a sus discípulos: sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, postróse sobre su pan, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, empero no como yo quiera, mas como tú. Y vino a sus discípulos y hallólos durmiendo, y dijo a Pedro: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está preso, mas la carne enferma. Otra vez fue, segunda vez, y oró diciendo: Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí
sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y hallólos durmiendo, que los ojos de ellos eran agravados. Y dejándolos, fue otra vez y oró tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y dice: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí ha llegado el que me ha entregado. Y hablando aún él, he aquí Judas, uno de los 12, vino, y con él mucha compañía, con espadas y bastones de parte de los príncipes, de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que lo entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, aquel es, prenderlo. Y luego que llegó a Jesús, dijo: haya gozo, maestro, y besólo. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces llegaron y echaron mano a Jesús y prendieron. Y he aquí uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del pontífice, quitóle una oreja. Entonces Jesús le dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada morirán. ¿O piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo pues se cumplirán las escrituras de que así conviene que sea hecho? En aquella hora dijo Jesús a sus compañeros: como al ladrón habéis salido a prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Mas todo esto hace para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos huyeron dejándolo. Y ellos prendiendo Jesús, trujeronle a Caifás, pontífice, donde los escribas y los ancianos estaban juntos. Mas Pedro los seguía de lejos hasta el patio del pontífice, y entrado dentro, estábase sentado con los criados para ver el fin. Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el ayuntamiento buscaban algún falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. Y no hallaban, aunque muchos testigos falsos se llegaban, no hallaron. Mas a la postre vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y reedificarlo en 3 días. Y levantándose el pontífice dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué significan esto? ¿Qué testifican estos contra ti? A Jesús callaba, y respondiendo el pontífice dijo: conjúrote por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. Jesús le dice: tú lo has dicho, y aún os digo que de ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potestad de Dios, y que viene en las nubes del cielo. Entonces el pontífice rompió sus vestidos diciendo: blasfemado ha, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Que hay aquí ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: culpado es de muerte. Entonces le escupieron en su rostro y dieron de bofetadas, y otros le herían las palmas, diciendo: profetízanos, oh Cristo, ¿quién es el que te ha herido? Y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y llegóse a él una criada diciendo: y tú con Jesús el Galileo estabas. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dice. Y saliendo a la puerta, pídolo otra, y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús Nazareno. Y negó otra vez con juramento diciendo: no conozco a ese hombre. Y desde a un poco llegaron los que servían y dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tú hablas, te hace manifiesto. Entonces comenzó a anatematizarse y a jurar diciendo: no conozco a ese hombre. Y el gallo cantó luego. Y acordóse Pedro de las palabras de Jesús, que dijo: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliéndose fuera lloró amargamente.
La mala penitencia de Judas vista la condenación del Señor. Presentado el Señor delante de Pilato y acusado de muchas calumnias, no responde. El pueblo, persuadido por los sacerdotes, escoge para libertad al ladrón Barrabás y pide que Cristo sea crucificado, y Pilato lo condena contra el testimonio de su propia conciencia y contra el de su mujer. Y el pueblo toma sobre sí y sobre su posteridad la culpa de aquella inicua sentencia. Sentenciado, es tomado de los soldados y escarnecido en diversas maneras, y crucificado entre dos malhechores. Reparten los soldados sus ropas en cumplimiento de las profecías, y aún en la cruz es escarnecido de todos. A su muerte se entenebrece el mundo, se rompe el velo del templo, se abren los sepulcros, resucitan los muertos. Es quitado de la cruz y sepultado honradamente por José de Arimatea. Y venida la mañana, entraron en consejo todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo contra Jesús para entregarlo a muerte. Y trujéronlo atado y entregándolo a Poncio Pilato, presidente. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué se nos da a nosotros? Viéraslo tú. Y arrojando las piezas de plata al templo, partióse y fue y al consejo. Y los príncipes de los sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de la limosna, porque es precio de sangre. Mas, habido consejo, compraron de ellas el campo del ollero, por sepultura para los extranjeros. Por lo cual fue llamado aquel campo Aceldama, campo de sangre, hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo: Y tomaron las 30 piezas de plata, precio apreciado, que fue apreciado por los hijos de Israel, y diéronselas para el campo del ollero, como me ordenó el Señor. Y Jesús estuvo delante del presidente, y el presidente le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los príncipes de los sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dice: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y no le respondió ni una palabra, que el presidente se maravillaba mucho. Y en el día de la fiesta acostumbraba el presidente soltar al pueblo un preso, cual quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso que se decía Barrabás. Y juntos ellos díjoles Pilato: ¿Cuál queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, que se dice el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer envió a él diciendo: No tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo que pidiese a Barrabás y a Jesús matase. Y respondiendo el presidente dijo: ¿Cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús, que se dice el Cristo? Dícenle todos: sea crucificado. Y el presidente les dijo: Pues qué mal ha hecho. Mas ellos gritaron más diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que nada aprovechaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua lavó sus manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, vedlo vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces soltóles a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, entrególo para ser crucificado. Entonces los soldados del presidente, tomando a Jesús a la audiencia, juntaron a él toda la cuadrilla, y desnudándolo, cercáronlo de un manto de grana, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, burlaban de él, diciendo:
Hayas gozo, rey de los judíos. Y escupiendo en él, tomaron la caña y herían su cabeza. Y desde que lo hubieron escarnecido, desnudáronle el manto y vistiéronlo de sus vestidos, y lleváronlo para crucificarlo. Y saliendo, hallaron a un cireneo que se llamaba Simón. A este cargaron para que se llevase su cruz. Y como llegaron al lugar que se llama Gólgota, que es dicho el lugar de la calavera, diéronle a beber vinagre mezclado con miel, y gustando no quiso beberlo. Y desde que lo hubieron crucificado, repartieron sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Repartiéronse mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y guardábanlos sentados allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le decían injurias, meneando sus cabezas y diciendo: Hola, tú, el que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otros salvó, si no se puede salvar. Así no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confía en Dios, líbrelo ahora si lo quiere, porque ha dicho: Soy hijo de Dios. Lo mismo también les harían los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora de las 6 fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de las 9. Y cerca de la hora de las 9 Jesús exclamó con gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí oyéndolo decían: A Elías llama a ese. Y luego corriendo uno de ellos tomó una esponja e hinchóla de vinagre, y poniéndola en una caña dábala para que bebiese. Y los otros decían: Deja, veamos si vendrá Elías a librarlo. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con gran voz, dio el espíritu. He aquí el velo del templo se rompió en 2, de alto a bajo, y la tierra se movió y las piedras se hendieron, y los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salidos de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo: Verdaderamente Hijo de Dios era este. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido de Galilea a Jesús sirviéndole, entre las cuales era María Magdalena y María de Jacobo, y la madre de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y como fue la tarde del día, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, el cual también había sido discípulo de Jesús. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que el cuerpo se le diese. Y tomando José el cuerpo, envolviólo en una sábana limpia y púsolo en un sepulcro suyo nuevo que había labrado en peña. Y revuelta una grande piedra a la puerta del sepulcro fuese. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Y el siguiente día, que es el segundo día de la preparación de la Pascua, juntáronse los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo: Señor, acordámonos que aquel engañador dijo, viviendo aún: Después del tercer día resucitaré. Manda pues fortificar el sepulcro hasta el día tercero, porque no vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: Resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Díceles Pilato: La guarda tenéis, id fortificar como entendéis. Y yendo ellos fortificaron el sepulcro con guarda, sellando la piedra.
Resucita el Señor gloriosamente y anuncian los ángeles su resurrección a las mujeres que venían a visitar su sepulcro, a las cuales también se muestra y les manda que den las nuevas a los discípulos. Las guardas del sepulcro dan testimonio de la resurrección del Señor a los sacerdotes, y ellos los sobornan con dinero para que digan otramente. El Señor se muestra a los discípulos en Galilea y les declara su autoridad y los envía por todo el mundo a predicar su evangelio. Y la víspera de los sábados, que amanece para el primero de los sábados, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando había revuelto la piedra de la puerta del sepulcro y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y del miedo de él las guardas fueron asombradas y fueron vueltos como muertos. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y presto id y decid a sus discípulos que han resucitado de los muertos. De aquí os espera en Galilea, allí lo veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y yendo a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les sale al encuentro diciendo: halláis gozo. Y ellas llegaron y trabaron de sus pies y adoráronlo. Entonces Jesús les dice: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos que vayan a Galilea y allá me verán. Y yendo ellas, he aquí uno de los guardas vinieron a la ciudad y dieron aviso a los príncipes, los sacerdotes, de todas las cosas que habían acontecido. Y juntados con los ancianos, habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, y durmiendo nosotros, así fue este dicho del presidente. Y si esto fuera oído del presidente, nosotros lo persuadiremos y haremos y haceros hemos seguros. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como estaban instruidos, y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y como vieronlo, adoráronlo, mas algunos dudaban. Y llegando Jesús hablóles diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, enseñad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. La predicación y bautismo del Bautista y de su austeridad de vida. Jesús es bautizado de él y después tentado. La vocación de Pedro, Andrés y los hijos de Zebedeo. Predica en las sinagogas de Galilea y sana enfermos de diversas enfermedades. Comienza el Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Como está escrito en los profetas: he aquí yo envío mi ángel delante de tu paz, que apareje tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de penitencia para remisión de pecados. Y salía de él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados de él en el río de Jordán, confesando sus pecados. Y Juan andaba vestido de pelos de camello y de una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel montés. Y predicaba diciendo:
Viene tras mí el que es más fuerte que yo, al cual yo no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Yo a la verdad os he bautizado con agua, mas él os bautizará con Espíritu Santo. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado de Juan en el Jordán. Y luego subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía y reposaba sobre él. Y fue una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. Y luego el Espíritu Santo lo impele al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y 40 noches. Y era tentado de Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Mas después que Juan fue entregado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: El tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Enmendaos y creed al evangelio. Y pasando junto a la mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y díjoles Jesús: Venid en pos de mí, os haré que seáis pescadores de hombres. Y luego dejadas sus redes, los siguieron. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en el navío, que aderezaban sus redes, las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en el navío con los jornaleros, fueron en pos de él. Y entran en Cafarnaúm y luego los sábados entrando en la sinagoga enseñaba. Y espantábanse de su doctrina, porque los enseñaba como quien tiene potestad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces, diciendo: Ea, ¿qué has con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y riñóle Jesús diciendo: Enmudece y sal de él. Y haciéndolo pedazos del espíritu inmundo y clamando a gran voz salió de él. Todos se maravillaron de tal manera que inquirían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con potestad aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen. Y luego vino su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y luego salidos de la sinagoga vinieron a casa de Simón y de Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con calentura y dijéronle luego de ella. Entonces llegando él tomóla de su mano y levantóla. Y luego la dejó la calentura y servíales. Y cuando fue la tarde, como el sol se puso, traían a él todos los que tenían mal y endemoniados, y toda la ciudad se juntó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba decir a los demonios que lo conocían. Levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y siguiólo
Simón y los que estaban con él. Y hallándolo, dícenle, todos te buscan. Y díceles, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he salido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Y un leproso vino a él rogándole en cada la rodilla, dícele, si quieres puedes me limpiar. Y Jesús, habiendo misericordia de él, extendió su mano y tocólo y dícele, quiero, sé limpio. Y habiéndolo él dicho, luego la lepra se fue de él y fue limpio. Y defendióle y echólo luego. Y dícele, mira, que no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para que les conste. Y él salido comenzó a predicar muchas cosas y a divulgar el negocio, que ya Jesús no podía entrar no podía entrar manifiestamente en la ciudad, mas estaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Sana a un paralítico en sábado. La vocación de Mateo de dar razón por qué sus discípulos no ayunan ni a los fariseos es dado creer el evangelio de la legítima guarda del sábado. Y entró otra vez en Cafarnaún después de algunos días y oyóse que estaba en casa. Y luego se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún a la puerta, y hablábales la palabra. Y entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era traído de 4. Y como no podían llegar a él a causa de la compañía, descubrieron la techumbre donde estaba y horadando abajo el lecho en que el paralítico estaba echado. Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en su corazón. Decían, ¿por qué habla esta blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban dentro de sí, díjoles, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y toma tu lecho y anda. Pues porque sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó luego y tomando su lecho salióse delante de todos, de manera que todos se espantaron y glorificaron a Dios diciendo, nunca tal habemos visto. Y volvió a salir a la mar y toda la compañía venía a él y enseñábalos. Y pasando, pido a Leví, hijo de Alfeo, estando al banco de los publicanos tributos, y díceles, sígueme. Y levantándose, siguiólo. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y con sus discípulos, porque habían muchos y habiéndolo seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es que vuestro maestro come y bebe con los publicanos y con los pecadores? Y oyéndolo Jesús dice, los sanos no tienen necesidad del médico, mas los que tienen
mal. No he venido a llamar a los justos, mas a los pecadores a penitencia. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vienen y dicenle: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tú, discípulos, no ayunas? Y Jesús les dice: ¿puede ayunar los que son de boda cuando el esposo está con ellos? Entre tanto que tiene consigo al esposo, no pueden ayunar. Mas vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño recio en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo tira del viejo y hácese peor rotura. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y derramase el vino, y los odres se pierden. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y aconteció que pasados él otra vez por los sembrados en sábado, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: he aquí, ¿por qué hacen tus discípulos en sábado lo que no es lícito? Y él les dijo: ¿nunca leíste qué hizo David cuando tuvo necesidad y hubo hambre, él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar pontífice y comió los panes de los proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que estaban consigo? Díjole también: el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre, Señor es aún del sábado. Hermana Luz, ¿puedes orar para terminar? Por favor. Amén. Gloria al Señor. Te damos gracias, eterno Dios del cielo y de la tierra. Gracias por este privilegio, Señor, de leer tu santa palabra, de conocer todas las cosas que has hecho, Señor. Tú viniste aquí a la tierra, Señor, a enseñarnos y a darnos vida en abundancia, Señor. Te agradecemos, Padre del cielo, por este privilegio que nos has dado de conocer leyendo tu santa y gloriosa palabra. Y te rogamos, Señor, hasta ahora que seas tú bendiciéndonos en esta semana que termina y la que comienza, Señor, que podamos nuevamente leer y aprender de ti muchas cosas. Bendícenos a todos, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias.